Un video más en la vida del rancho desde la Sierra Juárez, Baja California. No olviden suscribirse antes que nada. Vámonos. Vamos el cajete. Se parece el visquito de allá de Tamazula, ¿no? Que anda ahí caminando, que carga de pastura ahí en el puente. Ay. Esa casa ya abandonada. ¿Está abierto? Chale, una emergencia y te quedas. Mira. Salúdale, salúdale. Hola. Se llama Dron. Vente. ¿Eh? Sí, ¿eh? Ahí, para enfrente nomás. Ah. Un video más, pero esta vez aquí en la Sierra Juárez, Baja California, en la Laguna Hanson. Está un frillazo que no tienen ustedes una idea. Pensamos que iba a haber nieve, pero no hay ni de limón. Entonces, pero el frío sí está sabrosísimo. Yo creo que unos, no sé, 3 grados, 2 grados aquí. Por ahí está la cosa. Y está bueno el frío, pues vamos a hacer un video, ahora toca aquí. Ya se apagó. Te digo. Ahí va. ¿Cómo se siente el frillito? Ah, chulada, mano. ¿Sabes? Se me está cayendo. Me doblar ya. Está fuerte el frío. Está fuerte. Demasiado. Nada más que cuando fuimos al lavado allá de Guzmán. Oh, sí está fuerte esto. Ya con la alumbradita ya. Y se le ven los bigotes congelados tantito. Sí, está tieso, ¿verdad? Hay una mira, de perro, de esos de los que hay allá en Tijuana. ¡Wow! No, sabía que esa es de lobo, piel de ¿Sí? lobo original. A ver si no me sale uno por ahí, vale. Sí. Un oso, imagínate. Un oso hormiguero, mano. En la... Piel de lobo original es esa. Ay. A ver si no me sale uno por ahí, viejones. Pues ahí, me ayudan. Y andamos aquí en Lo Solo, mire. Echando a andar la lumbre. Están los leños mojados, ¿verdad? Sí.
La leña está mojada, Demasiado, acaba de demasiado, llover. mano. Empapadísimos. Y así que si no saben hacer lumbradas, aún estando la leña seca, con leña mojada Exactamente. menos. A Así, ver, pero aquí hay experiencia, a ver, acuérdate. muestre la alumbrada, a ver cómo No, pues está. aquí está, miren, la lumbre que acabo de hacer hace rato. Miren, empezamos con poquito, al último, mira, empezamos ya a meter ideas ahí de una cosa y otra para que agarre. Y mira dónde vamos ya. ¿Qué jais? ¿Qué papaya la de Celaya? ¡Sí, señor! Soy de rancho. Ahí está. ¿Qué? Es que, no, es que usted pise. Espérese, tira. ¡Gira la mano para arriba! ¡Uy, compadre Juan! Ahora sí, suéltalo. Suéltalo. ¡No suelte! ¡Vámonos! Ah, el cortadón. Mira, me corté, mano. Ay, no sé qué no pasó nada. Bien feo. Mira nomás que chulado. De brazos. Ahora sí estamos viendo aquí qué pedo. WhatsApp. Ay, papantla, tus hijos vuelan. ¿A dónde? Ay, mira, hasta cambia el aspecto de la cara con el frío, ¿verdad? Hombre, se ceniza, Se man. ve uno bien viejito chicharra, ¿no? No sé, imagínate. Mira aquí la lumbre ya, ¿no? Que no agarrabas, criaturita. Si hay gente que le batalla cuando está la leña seca Seca. para prender un fuego. Ahora que Ahora mojada, eso está mojado, eso estaba empapado. Y aquí le movemos, sale hasta agüita del suelo. Y así prendió porque el que es indio donde quiera baila. ¿Cómo dijiste? A ver, señor Apache, jefe, caballo recostado, a ver. ¿Qué pasó? No, yo hice arder el hombre, acuérdate que estaba mojado, que yo no puedo hablar mucho, recuerda, pero... Ah, bueno, pues entonces jefe, burro recostado, a ver. Así, Ya parece Vero Torres, ¿no? es el frío que no me deja hablar, y ahora sí sé que... Ni modo, aquí andamos bien abrigados, ¿ok? Este se lo puede amarrar así. ¿Así? Le dan menos, Ay, no sabía. Mira. No, pues tengo los dedos bien engarrotados, man. Aquí hay panteras, Panteras. hay leones. Ay, amá. Aquí hay. Sí, ¿no? Está mejor. Mira. Los oídos, mira. Es lo que deben hacer, acuérdense con el frío, los oídos bien cubiertos, porque si no las ponzadotas ya sabrán. Pero es que aquí estamos congelando, el frío está congelante aquí. Sí, no está. Pero miren, ya echamos la lumbre esta. Vamos a ver ahorita porque la idea es poner un cafecito. Nada más que ¿qué? No trajimos tazas ni vasos, pero vamos a ver. Azúcar, trajimos Vamos café, a ver. pero menos tazas. Ahorita vamos a ver cómo le vamos a hacer entonces para Ándale, tomar sí, el ¿cómo café. le vamos a tomar? ¿Cómo vamos a hacer un café ahorita si no traemos vasos y tazas en qué servirnoslo? Ahorita vamos a ver en las manos. Al cabo las tenemos congeladas y vamos a sentir. No se siente. No se siente lo caliente. Mira. Mira. Aprovecha. Ah.
3. ¡Sí, tramposo! ¡Eso lo aventó bueno este Brando! Lo aventó bueno, pues no barajó. 3. Ah. Se te va cayendo solo. Ok. Bueno, ahí está, ya está la Withering ahorita. Tiene cenicita, pero pues total. Ya hemos comido hasta gatos, sabrá Dios, así que no comamos agua con ocochal. Mi papá ya está reflexionando que cómo pudo ser posible que perdiera la carrera de él. Una de 500. Ay, no. ¿Quién da más? Ah, yo y tú. Vamos. Es que Huicho Domínguez. Vaya echando los 500, güey. Vamos a jugar unas carreras con él de ese de apuesta. De 500, De la fiesta, dice. Se queda viendo. Va a decir, le hago como a Muy Brandon, pesado, ¿no? no traigo. No traigo pesado, pero sí corres recio. Yo no puedo hablar, yo ya ando. Bueno, pues ya estamos listos ya pusimos el agua. Ahora vamos a ver las tazas, miren la taza que nos vamos a echar. Ah, salen dos. Abuelita, soy su nieto. No, me con lo que usted vaya a ver. Para lo único que sirve una botella Ciel. Mira, hasta con agarrador. Y tener cuchillo también a la mano. Mira, En dado caso de no tener cuchillo, pues así, a puro doblez, ¿verdad? Los dientes, O buscar una piedra filuda en el Son suelo. cosas que uno tiene que estar listo porque no, en esta vida hay que usar bien el cerebro. si hubiéramos tenido unas tortillas en que sea frías, eran las brasitas. No, ya tampoco, no quiere de una vez un bistec bien helado, bien. Unas tortillas ahí, doraditas. No, ahí no. Es no es canela. canela. Miren, ¿para qué sirve la ceniza? Bueno, la ceniza sirve para cuando está uno bien aislado también. Ahí está, como me Para aparece. sentar el estómago, sienta mucho el estómago con la ceniza. Se sienta mucho. ¡Ay! ¡Adiós! Ay, doña Luisa, a ver. ¡Ay, la pura diversión aquí con la raza! Chicoteó, ¿eh? ¿Cómo lo ven? Son tremendos esos dos. Dale, viejo, dale, Que esto que el otro. Salud. Ni Oxxo. Mi pariente. Y este también es Andati, ¿eh? Andati paseando, mira, Yo, Sí, para todo lo podemos hacer. con todo hay mañas, ¿eh? Entonces, ¿cómo ve mi esquimal? Ay, estoy más que un esquimal que nada, mano. ¿Cómo trae las nueces? ¡Hombre! No, pues, ahí andamos, ahí más o menos. Ahí la llevamos aquí. Los huesitos de durazno, ¿verdad? Ah, sí. Ah, las piedras, aire. Hay que subirnos a las piedras, digo.
Fíjense que este viene siendo la laguna Hanson, reconocida desde hace muchos, muchos años, cientos de años tiene aquí, que fue descubierta por una persona, creo que así se apellidaba, Hanson, un americano él, y por eso le pusieron así, en honor, El apellido lo dice. la laguna Hanson, ajá. Eso sí. Y pues aquí están los árboles, miren, este es el centro, ahorita está, la verdad está seca, o sea, no tiene prácticamente nada de agua, pero ya va a empezar la temporada de agua. Eso sí. Miren los pinototes que están acá atrás. Y ya cuando se viene la temporada, sí, ya ahorita va a empezar a nevar, se van a venir las primeras heladas. Nevadas, pero señoras nevadas. Pues que se vengan las heladas de una vez ahorita, pues. Los Kawasaki, ¿verdad? Unas heladas para que se acabe de una vez el frío completamente. ¿no? Y ahorita nos echamos un tequila. Ay, Diosito, ¿a poco sí? No. Para calentar el menudo con eso. Ah, bueno. Bueno, pues ya que se acabó lo que se vendía, nomás veníamos a ver si había nieve, si no había nieve. A ver qué pedo. Y ya nos vamos. Ahí está. Vamos a la froña. Ahí está. Vamos porque ya viene la carrera de la baja 1000. Ah, para que no se pierdan los videos que va a subir así mero, porque ese sí va a estar bueno, La carrera de la baja 1000, esa sí va a estar. Los mejores motores van a rugir ahí en el desierto y en la baja. Ahí está, pues gracias, ahí nos vemos.